Hola, estimados alumnos del cuarto nivel de la educación media para personas jóvenes y adultas del Colegio Nuestra Señora de Fátima. Y hoy en física la clase número 7, mecánica relativista, una clase súper interesante que se da en la vida práctica. Estaré explicando entonces cómo se aplica las diferentes fórmulas y espero que sea un momento de mucho aprendizaje. Bien, entonces este ejercicio 1 calcula las velocidades que medirá un observador en tierra de una lancha que viaja en el mismo sentido de la corriente y en vez en sentido contrario. Entonces, cuando una persona está observando cuando se mueve una lancha en el río, si esa lancha va en el mismo sentido de la corriente, entonces el observador ve que va más, como si fuera que va más rápido de lo que realmente va. Y si va en sentido contrario a la corriente, él observa como si fuera que va más despacio de lo que realmente es. Entonces son velocidades así relativas. Entonces acá tenemos los datos. Estos son los datos. Vamos a escribir entonces que la velocidad de la lancha es igual a 30 kilómetros sobre hora y la velocidad del río es igual a 20 kilómetros sobre hora. Aquí le escribí la referencia. VL sería velocidad de la lancha y VR es la velocidad del río. Y cuando el observador, la persona observa que la lancha va en el mismo sentido que la corriente del río, entonces la velocidad relativa para obtenerse suma tanto la velocidad de la lancha como la velocidad del río. En este caso sería, velocidad de la lancha es 30 kilómetros sobre hora y la velocidad del río es 20 kilómetros sobre hora. Y sumado me da 50 kilómetros sobre hora. Y cuando la persona en tierra observa que la lancha va en sentido contrario de la corriente del río, entonces ambas velocidades se restan. Aquí datos serían los mismos. Velocidad de la lancha es 30 kilómetros sobre hora y velocidad del río es 20 kilómetros sobre hora. Solución. Entonces, en este caso, velocidad relativa, en este caso, sería igual a la velocidad de la lancha menos la velocidad del río. Entonces, sería 30 kilómetros sobre hora menos 20 kilómetros sobre hora. Y restando 30 menos 20 es 10 kilómetros sobre hora. Y ahí termina. Bien, en el número 2 dice, un nadador nada con una velocidad de 3 metros sobre segundo. Es mi primer dato. Vn lo voy a llamar entonces velocidad del nadador, 3 metros sobre segundo. Y desea atravesar un río de 20 metros de ancho. Lo voy a llamar B. 20 metros, el ancho del río. Cuya corriente tiene una velocidad de 1,5 metros sobre segundo. Esa va a ser velocidad del río. 1,5 metros sobre segundo. Determino. En la parte A, la velocidad relativa que observa la persona desde la Tierra. En la B, el tiempo que demora el nadador en atravesar el río. C, la distancia recorrida por el nadador al lado opuesto del punto de partida. Entonces le puedo llamar D. De mayúscula para diferenciar del ancho del río. Solución. Como en este caso atraviesa el río, la velocidad relativa observada por la persona en tierra va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad del nadador al cuadrado más la velocidad del río al cuadrado. Como referencia, este Vn
va a ser velocidad del nadador. Y VR, velocidad del río. Entonces, acá va a ser raíz cuadrada de, y la velocidad del nadador es 3. 3 metros sobre segundo al cuadrado, más la velocidad del río, que es 1,5 metros sobre segundo, y todo esto al cuadrado. 3 al cuadrado es 9 porque significa 3 por 3, metros cuadrados, segundo cuadrado. Y 1,5 al cuadrado, si yo cargo en la calculadora, ustedes ya saben cómo se hace, y va a salir 2,25 metros cuadrados sobre segundo al cuadrado. Ahora voy a sumar 9 más 2,25, si sumo va a ser 11,25 metros cuadrados segundo cuadrado sobre segundo cuadrado. Y esto voy a cargar en la calculadora. Raíz cuadrada de 11,25 es igual a 3,35. En 2 decimales le dejo. 3,35 metros sobre segundo sería entonces esta velocidad relativa observada por la persona en tierra, la parte A. Voy a hacer ahora la parte B, el tiempo. El tiempo, la parte B. Tu fórmula va a ser igual a la velocidad del nadador dividido la distancia o el ancho del río. No, perdón, va a ser la distancia dividido la velocidad del nadador. Entonces, tiempo es igual a, la distancia es 20 metros, dividido la velocidad del nadador es 3 metros sobre segundo. Entonces, metro con metro simplifico y 20 dividido 3, vamos a ver cuánto sale en la calculadora. 20 dividido 3 es igual a 6,66, como en el tercer decimal hay un número mayor de 5, redondeo en 6,67. Sería 6,67 segundos el tiempo. Ahora voy a hacer la C. Me pide la distancia. En este caso, ¿qué sería eso? El nadador. Este es el río. Y el nadador va luchando contra la corriente, por eso no va así en línea recta, sino con una pequeña inclinación. Y esa distancia, acá se forma como un triángulo rectángulo, y esta distancia, esa diferencia de distancia con respecto a el punto donde él empezó a nadar, es lo que quiere saber. Entonces, le llamamos D mayúscula. Es igual a la velocidad del río por el tiempo. Entonces, velocidad del río es 1,5 metros sobre segundo por el tiempo, que es 6,67 segundos. Segundo con segundo simplifico y voy a cargar esto en la calculadora. 1,5 por 6,67. Y sale 10 segundos. 10 metros. 10 metros. Y ahí termina el ejercicio. Y con esto, estimados alumnos, hemos terminado esta clase. Espero que hayan comprendido y siempre estoy atento y abierto para cualquier duda que se presente. Y termino con esta reflexión. Cuando se aspira a la realización de grandes cosas, las pequeñas se hacen con facilidad. Pero cuando se aspira solo a realizar las pequeñas, aún estas se hacen difíciles. Entonces, una reflexión súper interesante para tener siempre metas. Terminamos una cosa y volver a tener otras metas para que la vida siempre tenga un sentido. Muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima clase.